A 20 cuadras de la línea de mar territorial, un helicóptero Seahawk de la Marina estadounidense se aleja renqueante, con el motor de la turbina intacto pero el peso de la tarde entera colgando de su fuselaje. Detrás, sobre las aguas del Golfo Pérsico, un petrolero llamado Belma se queda sin propulsión frente a la isla Carr, con la chimenea abierta como una herida y ni un alma herida en los 10 pisos de cubierta que separaban la explosión de la tripulación. Esa es la imagen final. Ahora hay que retroceder para entender cómo se llegó hasta ahí, porque cada pieza de esta tarde encaja con una precisión que asusta. Todo empezó 26 millas al sur de la isla Carr, a las 2:08 de la tarde, hora local. Un Seahawk de la Marina de los Estados Unidos volaba hacia el norte a apenas 15 metros de altura, corriendo para interceptar un petrolero. Era, sobre el papel, la primera actuación del bloqueo naval estadounidense recién reinstaurado. Llamar por radio, avisar, detener. Rutina, o eso parecía. Lo que nadie en aquella cabina sabía era que, en la isla Carr, una batería de misiles Cordat 15 llevaba 90 ataques aéreos americanos, sobreviviendo gracias a una sola estrategia: guardar silencio. Y esa tarde, por fin, tenía un motivo para hablar. Pero lo primero que encontró al helicóptero no fue esa batería. Fue otra cosa. Una ráfaga de fuego trazador cruzó el agua justo donde la aeronave había estado 2 segundos antes. El piloto giró bruscamente a la derecha, el fuselaje temblando mientras bajaba a 9 metros de altura. El fuego venía de arriba, de la cubierta superior de una plataforma petrolera que no bombeaba nada desde los años 80. Óxido corriendo por cada pata metálica, una manga de viento deshecha en jirones, y sobre esa cubierta olvidada, un cañón antiaéreo soviético de 2 cañones de 23 milímetros, con mira de anillo de hierro, y un hombre en sandalias girando la manivela a mano. No emitía ninguna señal electrónica, así que los detectores de amenazas del helicóptero no oyeron nada. El sistema de alerta está diseñado para captar gritos, y aquel artefacto no gritaba. 12 días llevaba ese artillero sentado en esa cubierta con un termo, esperando algo que mereciera la munición, y la geometría jugaba a su favor de un modo insólito. Esa plataforma se alza 30 metros sobre el agua, sostenida por 4 patas oxidadas. El artillero no tenía que alzar la vista hacia un blanco veloz cruzando el cielo, como ha ocurrido con cada cañón antiaéreo desde 1915. Miraba hacia abajo, por una pendiente suave, un helicóptero recortado contra el agua plana y brillante, sin cobertura, sin dónde esconderse. Lo apuntó como le habían enseñado, un largo de aeronave por delante, y lanzó la ráfaga justo al hueco donde el Seahawk debía estar. La trinchera que te oculta del francotirador deja de servir en cuanto el francotirador sube al tejado. Así que había que subir, salvo que esa puerta no estaba disponible para esta tripulación y el motivo latía en sus auriculares cada pocos segundos. Un radar de búsqueda iraní desde Bushehr barriendo el cielo sobre sus cabezas. Más al norte, en la costa, una batería S-300 PMU-2 dominaba todo lo que volara por encima de los 30 metros, con interceptores que salían del tubo a 6 veces la velocidad del sonido. Desde la alerta de lanzamiento, un helicóptero dispone de unos 45 segundos. Y 45 segundos de ascenso máximo le dan a un Seahawk, como mucho, 360 metros de altura. Era una carrera contra una bala, y la bala estaba teniendo una tarde maravillosa. Lo que el misil no puede hacer es curvarse. El haz que lo guía viaja en línea recta mientras el planeta se curva por debajo, así que una máquina que se mantiene pegada al oleaje se esconde detrás de una colina hecha de océano. 15 metros era la única altitud posible aquella tarde. Cualquier otro día, un avión de guerra electrónica Growler ya estaría sobrevolando la zona, presentándole a esa batería un misil antirradiación. Pero ese día todos los equipos de guerra electrónica del teatro de operaciones estaban a poca distancia, ayudando a convertir otra instalación iraní en un estacionamiento en ruinas. Así que toda la respuesta de la Marina estadounidense frente a la defensa aérea iraní esa tarde era un solo helicóptero volando como alma que lleva el diablo.
El piloto escapó lateralmente en vez de subir, acelerando a apenas 9 metros, y el fuego trazador quedó atrás y cesó. Eso resolvió el problema del cañón. Pero no hizo nada contra el hombre parado detrás del artillero, con un tubo lanzador al hombro. Una llamarada de lanzamiento surgió de la cubierta superior. Bengalas saltaron de inmediato del dispensador, formando una cadena que ardía blanca contra la tarde. El misil las ignoró a todas. Las bengalas deberían haber funcionado. No lo hicieron. Aquello era un misil portátil tipo Mach 2, y su indiferencia tenía explicación: el segundo ojo del buscador. Lee el calor en dos bandas distintas a la vez, descartando cualquier fuente que brille intensamente en una y débilmente en la otra, que es exactamente lo que hace una bengala de magnesio. Es como un portero de discoteca que revisa el carnet bajo dos luces diferentes. La identificación falsa siempre brilla mal bajo la segunda luz. Los supresores de escape del Seahawk hacían lo que podían, mezclando el aire frío del rotor con los gases del motor antes de que salieran del fuselaje, y la mayoría de las mañanas esa diferencia basta. Pero ninguna firma térmica es completamente uniforme, y ese buscador no necesitaba toda la firma, solo necesitaba suficiente. El misil pasó ancho, cerca de la cola, tan cerca que el artillero de puerta lo vio pasar y consumirse sobre el oleaje. Nadie en la aeronave llegó a ver jamás al hombre que lo disparó. Nunca lo hacen. Lo que casi los alcanza costó unos $20,000, y un solo hombre lo cargó por una escalera. Todo el enfrentamiento le costó a Irán una recarga y una marca de quemadura en una cubierta de helipuerto. El presupuesto de defensa aérea iraní, trabajando arduamente para defender agua vacía. Y aquí está lo que la tripulación todavía no sabía. 10 kilómetros atrás, sobre una estructura que habían sobrevolado 4 minutos antes, dos hombres seguían de pie en una pasarela, prismáticos. Una radio portátil cargada con un panel solar atado con bridas a la baranda, ni un solo vatio emitido desde esa plataforma, lo que la volvía invisible para cualquier receptor estadounidense en el Golfo, y no valía la pena gastar una ojiva en ella. Anotaron el número de matrícula pintado en el estabilizador de cola cuando pasó y lo transmitieron por la red. Esa llamada era la segunda mitad de un sistema cuya primera mitad se extendía por la costa, 97 kilómetros tierra adentro, alineada como una valla. Arreglos de antenas horizontales largas. Era el radar Qadir, trabajando en la parte más baja de la banda VHF, con ondas de radio de unos 10 metros de longitud. Ondas de ese tamaño reflejan con más fuerza sobre objetos de tamaño similar. Y un Seahawk tiene un disco de rotor de 16 metros y medio. Suena como una campana de iglesia. Lo que Qadir no puede hacer es apuntar con precisión. Su imagen se difumina en una zona de incertidumbre de 27 kilómetros de ancho. Había mantenido a esta aeronave en su pantalla desde el despegue. 11 minutos transcurridos. Combustible presupuestado para el objetivo, gastado en un montón de chatarra oxidada. Y el petrolero seguía a 13 kilómetros y medio de las aguas donde legalmente nadie podía tocarlo. El reloj que realmente le importaba a esta tripulación no estaba en el panel de instrumentos. Estaba pintado sobre el mar, la distancia entre la proa del Belma y la línea de las 22 kilómetros. El Seahawk viró y se colocó de través, y el petrolero fue creciendo hasta llenar el parabrisas. Un muro de placas rojas y negras, montado alto sobre el agua, apenas moviéndose. Su estela quedaba plana detrás, sin espuma blanca. Apenas 10 kilómetros por hora contra su propia media registrada de 18. Su motor funcionaba perfectamente. Lo que hacía era calcular el momento de su llegada. Y 12 pisos más arriba, su capitán no estaba en pánico. Estaba programando su horario. Los viajes de la flota en la sombra funcionan porque los buques de guerra los interceptan, los registran y los dejan pasar. El papeleo es el castigo y la carga sigue navegando. Había hecho esa ruta 4 veces desde la primavera. Lo único que había advertido con algo de inquietud era que la voz en el canal 16 había dejado de repetirse 9 minutos antes. El transpondedor decía que se dirigía a un puerto comercial de Irak.
Todo buque mercante emite una señal automática de identificación, y el campo de destino dentro de esa señal lo escribe a mano quien sea que tenga ganas de escribirlo. Su rumbo real apuntaba a la isla Car y los muelles de carga de su costa oriental. Pero hay un número en ese barco que no se puede escribir, cambiar ni repintar. El número de la Organización Marítima Internacional queda grabado de por vida en un hueco del casco y no cambia, aunque cambie la pintura. Y ese número unía a este barco con 4 nombres anteriores y 6 banderas distintas. Un teléfono desechable del tamaño de un rascacielos, con la tarjeta SIM cambiando en cada viaje. Todo lo demás era papel. Y el papel funciona hasta que un oficial de la Marina mira a través de un cristal y lee el hueco por sí mismo. Burlar un bloqueo estadounidense en el barco más grande del mundo es como robar en una tienda dentro de una carroza de desfile. Tarde o temprano, alguien en la puerta revisa el recibo. Por el canal 16, luego el 13, luego el 6, el copiloto solo recibió estática en los 3. Los alerones del puente permanecían vacíos. Nadie mostraba ni curiosidad. Detener un barco en el mar se rige por la radio marina VHF en 4 pasos. Llamar repetidamente alternando canales, para que quede constancia de que lo escuchó. Después, disparar al agua donde no pueda fallar. Solo después de que todo eso fracasa, alguien apunta al barco mismo. Es la misma escalada que sigue un policía de tránsito. Luces, sirena, clavos en la carretera, salvo que este policía es un helicóptero y el vehículo detenido pesa 250,000 toneladas. A las 2:29, el artillero se inclinó sobre el arma de puerta y lanzó una ráfaga corta a través del agua a 450 metros de la proa. Una hilera de géiseres blancos se alzó bajo el sol, visible para cualquiera en aquel puente. Disparaba con una ametralladora de calibre 50 montada en pivote con alcance efectivo superior a 1100 metros. Cada proyectil salía del cañón a 900 metros por segundo, con un peso comparable al de un martillo de demolición, y hacía sobre el acero exactamente lo que cabría esperar. El rumbo del petrolero no se desvió ni un grado. El cuarto paso era un misil, y la tripulación todavía estaba decidiendo dónde colocarlo cuando el agua junto a la isla Car empezó a levantar estelas. 4 embarcaciones emergieron de la calina, abriéndose en abanico a medida que avanzaban. Lanchas rápidas iraníes, del tipo que Irán fabrica por docenas porque planea perderlas por docenas. Cascos de 15 metros superando los 80 kilómetros por hora, un misil antibuque ligero en el riel y un lanzacohetes montado a proa. 8 días antes, los estadounidenses habían hundido más de 60 de ellas en una sola mañana, junto con cada radar costero que las hacía útiles. El comandante que dirigía la lancha principal aquella mañana estaba en otra parte. Conocía las probabilidades y aún así venía. Su estela se alzaba a 12 metros, en un rumbo que mantenía siempre el petrolero entre su casco y el helicóptero. Entendía la cobertura tan bien como los americanos. Una lancha es una molestia. 4, abriéndose en abanico, son un problema matemático, y ese problema lo había escrito Irán. Un arma de puerta apunta en una sola dirección a la vez, y cada segundo dedicado a resolver una lancha les regala a las otras 3 una carrera libre por un rumbo que nadie vigila. A esa velocidad, desde 10 kilómetros de distancia, dominarían esas aguas en 8 minutos. El arma podía alcanzarlas, pero conseguir una línea de tiro significaba exponer el helicóptero, y exponerse era precisamente el problema, porque en ese momento, la única cobertura en todo ese océano era el propio barco que habían venido a detener. El Belma se alzaba 50 metros desde la línea de flotación hasta el mástil de señales, trazando una línea desde una antena de radar en la isla Car hasta la parte superior de su superestructura. Todo lo que quedaba por debajo de esa línea, en el lado opuesto, caía en una sombra que el haz no podía alcanzar. Un agujero en la imagen radar del tamaño exacto de un helicóptero, moviéndose a 10 kilómetros por hora. Un petrolero de ese tamaño, además, devuelve un eco 1000 veces más fuerte que el de un helicóptero, así que incluso una cobertura parcial
ahogaba al Seahawk dentro del propio resplandor del barco. La sombra se desplazaba hacia el norte a medida que el petrolero avanzaba y el helicóptero volaba una trayectoria paralela para permanecer dentro de ella. El petrolero que perseguían ahora dictaba dónde podían estar los americanos. Bien, hasta que alguien necesitara una línea de tiro. En la isla Carr, la batería Cordad 15, la misma que había sobrevivido a 90 ataques aéreos americanos sin mantener su radar encendido más de unos segundos seguidos, recibió una posición y un rumbo y empezó a cobrarse el resto. Se reubicaban entre parapetos cada pocas horas y emitían en ráfagas demasiado breves para ser útiles, y todavía no habían bajado la guardia. El camión salió, los estabilizadores golpearon el suelo, 4 contenedores se elevaron al ángulo de disparo. Ese panel plano montado sobre el camión era el mejor radar que fabrica Irán, el Bashir. 90 kilómetros de detección contra un caza, seguimiento de precisión a 120, 6 interceptores en el aire a la vez. Sin plato giratorio, nada rotando, unos pocos miles de transmisores diminutos dirigiendo el haz electrónicamente, del mismo modo que una pantalla gigante de estadio mueve una imagen sin que se desplace ni una sola bombilla. Y contra un helicóptero a 15 metros de altura, ninguno de esos números significaba nada. La misma colina hecha de océano que había mantenido con vida a esta tripulación toda la tarde también trazaba un círculo alrededor del camión. Con 6 metros de altura de antena contra un blanco a 15, un seguimiento limpio no comenzaba hasta los 22 kilómetros. El comandante de la batería conocía ese círculo al metro exacto. Lo que necesitaba no era un radar mejor. Necesitaba que el americano subiera, aunque fuera una sola vez, aunque fuera solo unos segundos. Y el Belma trabajaba para él en eso, arrastrando el combate hacia el norte, reduciendo con cada milla el agua segura bajo el Seahawk. A 11 kilómetros de la línea territorial, el artillero de puerta necesitó una línea de tiro sobre la lancha principal. El piloto se la dio. Nada de virar. La aeronave se elevó por encima de la línea de cubierta del Belma para despejar la superestructura. Antes de que el horizonte terminara de asentarse, el hombre tras la ametralladora apretó el gatillo y 50 proyectiles se hundieron en las cubiertas del motor de la lancha principal. Su popa se abrió. Viró bruscamente a la izquierda, arrastrando humo fuera del combate. 3 segundos de silueta expuesta fueron todo lo que el comandante de la batería necesitaba. Llevaba 8 días esperando que un americano cometiera exactamente ese error, y no lo desperdició. Energía de control de fuego, bloqueo, confirmación, y la tapa del contenedor saltó de la parte trasera del camión. Un misil Sayyad-3, 900 kilos de combustible sólido, volando a 5 veces la velocidad del sonido, 1,5 kilómetros por segundo. La ojiva ni siquiera necesitaba tocar el helicóptero. 160 kilos de fragmentación solo necesitaban estallar cerca, y el aire haría el resto. 113 kilómetros de alcance, más de $1 millón por unidad, y a Irán no le quedaban muchos. 20 segundos para el impacto. El piloto bajó el morro y corrió hacia el hueco. 15 segundos. La popa del Belma llenaba el parabrisas, tan cerca que se podían contar las costuras de soldadura. 10, 5. El misil pasó rozando el petrolero y detonó a 200 metros sobre mar abierto, a 800 metros por el través de estribor. Un destello blanco iluminó el cristal de la puerta. Ninguna onda expansiva. $1 millón gastado en despejar aves marinas del Golfo Pérsico. Ese fallo fue física pura, no suerte. Un misil moviéndose a esa velocidad, apuntado a donde estaba el blanco, llega a aire vacío. El Bashir rastreaba al helicóptero, calculaba un punto de intercepción por delante de él y transmitía correcciones de rumbo cada medio segundo durante todo el trayecto. En el instante en que el Seahawk cayó detrás de ese hueco visual, el radar se quedó sin nada que actualizar. El punto de intercepción se congeló y el misil voló, obediente y preciso, hacia una predicción que había dejado de moverse. A esa velocidad de aproximación,
Cada segundo de información obsoleta desplaza el fallo cientos de metros. La tripulación en la isla Carr hizo todo lo que la geometría permitía. La aritmética le pertenecía a los americanos. Casi siempre les pertenece. Y el rumbo que casi los alcanzó nunca salió de una pantalla de radar. Rastreando el lanzamiento hacia atrás, el Bashir no podía ver un helicóptero a 15 metros de altura. No lo había visto en toda la tarde. Qadir mantenía al Seahawk dentro de una caja de 27 kilómetros de ancho y no podía hacerlo mejor. Lo que redujo esa caja hasta convertirla en un rumbo de disparo fue un hombre sobre una pasarela oxidada. 10 kilómetros atrás, un par de prismáticos y una radio cargada con un panel solar de $30. Miles de millones de dólares en sensores iraníes habían comprado un vecindario. Un termo y un buen par de ojos habían comprado la dirección exacta. Sobre el camión, un segundo contenedor ya se alineaba. El truco funciona una vez y todos en la aeronave lo sabían. Al sur, un capitán de destructor recibió una petición que hubiera preferido no escuchar. La respuesta tardó en llegar, y cuando llegó, fue como un cambio en el aire mismo. 96 kilómetros al sur, el radar del destructor se activó a plena potencia y un interceptor comenzó a girar en su celda. 4 caras octogonales integradas en la superestructura, 4 megavatios de potencia pico, capaces de seguir más de 100 blancos a la vez. Y cada vatio de esa potencia ya estaba comprometido en otra guerra, porque el cuerpo de guardianes de la revolución llevaba todo el día lanzando misiles balísticos contra bases americanas por todo el Golfo. Un radar a plena potencia deja de ser un sensor y se convierte en una dirección postal. Y las baterías costeras iraníes de misiles de crucero necesitaban un rumbo en unos 4 minutos. Alguien tenía que sostener la linterna en un cuarto oscuro lleno de hombres armados. Por suerte, esa linterna tenía 96 tubos de lanzamiento en cubierta. 6 minutos. Ese era todo el margen. Un disparo, 3 lanchas todavía acercándose, y la forma más rápida de desperdiciarlo todo era disparar antes de que el humo fuera en la dirección correcta. Los ojos del comandante de la misión se posaron en la franja de placa roja sin pintar que corría a lo largo del casco, a la altura de la línea de flotación. Ahí terminaba la discusión sobre dónde colocar un misil. Cargado, un buque de la clase del Belma cala unos 21 metros. Ese día, sus tanques de carga estaban vacíos, así que solo calaba unos 10 o 12 metros, dejando las placas rojas bien expuestas sobre el mar. Y esos tanques vacíos estaban llenos de gas inerte, gases de escape del motor enfriados, con menos de un 5% de oxígeno. Sin crudo que derramar y nada ahí abajo con suficiente oxígeno para arder. Una ojiva contra un tanque de carga abre un boquete y no logra nada más. Y aquí es donde un ataque previo, meses atrás, había reescrito las reglas de puntería. El blanco obvio, la sala de máquinas, está tripulado las 24 horas bajo normativas internacionales. Un ingeniero, un engrasador y un electricista de guardia cada hora en el mar. Meses antes, la Marina había dirigido un ataque similar contra un compartimento así, y el punto de impacto se trasladó definitivamente lejos de la sala de máquinas hacia una caja de acero de 3 metros, situada a 40 metros sobre el agua, la única estructura que por tradición permanece vacía y a la vez la más difícil de acertar. A 8 kilómetros de la línea, el Seahawk se colocó de través respecto al petrolero, desplazado a barlovento, y se mantuvo ahí. Esta es la parte que nadie puede acortar. No existe una versión ingeniosa de lo que viene después. Una torreta sensora bajo el morro giró hacia la chimenea y se fijó. Desde 5 kilómetros, el misil necesitaba unos 11 segundos de vuelo, y la aeronave tenía que permanecer expuesta, estable, sosteniendo esa marca durante cada uno de ellos. No se puede disparar y luego escapar en picada. Todo el plan de la Marina para esos 11 segundos era quedarse quieto y ser valiente. Detrás de ellos, el Bashir volvió a encenderse. 11 segundos para fijar un rastreo. 2 lanchas dentro de los 3 kilómetros, 90 segundos restantes en el reloj del destructor. Cada reloj de este combate corría ahora sobre los mismos 11 segundos, y 2 aviadores sostuvieron la torreta firme durante todos ellos.
El primer misil Hellfire salió del riel. La lente esférica de esa torreta se mantuvo perfectamente inmóvil, mientras el soporte absorbía cada vibración del fuselaje. Lo que emitía era luz infrarroja cercana, a una longitud de onda invisible para el ojo humano, pulsando entre 10 y 20 veces por segundo en un ritmo codificado. El buscador que viajaba sobre ese haz no perseguía un barco, ni una chimenea, ni calor, ni metal. Perseguía un código de destellos pintados sobre acero, y cualquier cosa que no parpadeara exactamente en ese patrón quedaba ignorada. Era el misil AGM-114 Hellfire. 49 kilos de misil envolviendo una ojiva de 9 kilos, superando la velocidad del sonido antes de que el humo se disipara del tubo. 8 kilómetros de alcance, cruzados en 11 segundos desde la altura del oleaje hasta una marca muy por encima. Primero ascendía, luego bajaba el morro en un picado suave de entre 20 y 30 grados, lo bastante plano para impactar el costado de la chimenea en lugar de pasar por encima. Y el Belma, sin proponérselo, empezó a pelear contra el disparo. La calina que se acumulaba sobre su chimenea devoraba luz láser para vivir. El hollín diésel deja partículas de 1/10 a una micra completa de tamaño, precisamente la medida que dispersa con más fuerza esa longitud de onda. 9 metros de humo espeso pueden reducir el pulso reflejado a 1/100ª de su fuerza, y un misil que pierde ese tren de pulsos vuela ciego. Por eso la tripulación se había colocado de través y a barlovento antes de disparar. Una brisa de 28 kilómetros por hora arrastraba la humareda hacia el lado opuesto de la chimenea, así que el haz golpeaba la cara limpia, a barlovento, y el humo se alejaba justo donde el buscador nunca tendría que mirar. El viento estaba de su lado esa tarde. El segundo Hellfire rugió 3 segundos detrás del primero. Un buscador puede perder la marca en el último instante. Un primer impacto genera un resplandor que ciega al disparo siguiente, y una sola ojiva puede destrozar media estructura y dejar la otra mitad intacta. Marcar el mismo punto de acero 2 veces elevaba las probabilidades de una parada total por encima del 99%. El par costaba unos $300,000. La carga esperando en la isla Carr valía unos 140 millones. En algún despacho presupuestario de la Marina, un contribuyente americano acababa de comprar el atasco de tráfico más barato del Golfo Pérsico. 8 segundos. Viento cruzado, una caja de acero de 3 metros y un muro de barco en movimiento. La lancha superviviente cruzó dentro del 1,5 kilómetros y el artillero de puerta giró el arma hacia ella sin que nadie se lo ordenara. Un lanzacohetes destelló 2 veces desde el través de estribor. Cohetes sin guiar, disparados desde un casco de 15 metros a más de 70 kilómetros por hora entre el oleaje. El arma más precisa que tenía era, en el fondo, una plegaria con motor cohete. Algo pasó silbando cerca del disco del rotor, atravesando el fuselaje antes de que nadie lo viera venir, y el piloto mantuvo la aeronave exactamente donde estaba. Moverse ahora habría significado desperdiciar 2 misiles y empezar toda la tarde de nuevo. 4 segundos. El primer Hellfire se hundió en el costado de la chimenea del Belma y la carcasa se abrió hacia afuera. El segundo, aprovechando el humo del primero, desgarró la otra mitad de la brecha. En el puente, 12 pisos más abajo, la cubierta tembló una vez. El sonido del motor se cortó. El Seahawk volvió a caer bajo la sombra del petrolero. Y en la isla Carr, el misil recién cargado quedó atrapado sobre su riel sin nada que disparar. El pisapapeles más caro del mundo, apuntando a un agujero en el cielo. Y si se mira dentro de esa carcasa desgarrada, se ve el ancho conducto de acero que baja a través del barco. Porque esa era la respuesta. La chimenea no era un adorno, era la tráquea del motor. Los conductos de escape del motor diésel principal subían recto a través de ella, y una ojiva detonando en su interior destrozaba ese conducto y cada conexión empaquetada a su alrededor. Líneas de combustible, cableado de control, todo. Un motor diésel marino de 2 tiempos que no puede expulsar sus gases, no puede funcionar. El casco quedaba intacto. Nada por debajo de la cubierta de intemperie llegó a incendiarse,
y ni un alma estuvo a menos de 10 pisos del impacto. La propulsión simplemente se detuvo. Ese fue todo el ataque. Ni una vida perdida, ni una gota de crudo derramada, solo un cálculo frío ejecutado con precisión quirúrgica sobre un barco que llevaba semanas fingiendo ser otra cosa. Y uno se pregunta, viendo cómo cada bando jugó su parte, el artillero con su termo, el capitán calculando horarios de llegada, los aviadores sosteniendo el pulso durante 11 segundos eternos, quién de todos ellos actuó realmente por convicción y quién solo cumplía órdenes en un tablero que ya estaba decidido de antemano. Porque al final, entre el hombre de los prismáticos en la pasarela oxidada y el joven tripulante que sostuvo la torreta sin temblar, queda la misma pregunta de siempre para quien mira desde casa. ¿Hasta dónde llega el deber y dónde empieza simplemente sobrevivir la tarde?